Bienvenidos de nuevo, amigos televidentes, a su programa Viva Mejor. Como les dije antes de los comerciales, tenemos con nosotros a una persona muy especial para esta entrevista, ¿ok? Se trata de la doctora Natalie Soto. Ella es venezolana, ¿ok? Y se especializa, además de ser médico internista, se especializa en una rama muy especial de la medicina, que es la psico-neuro-inmuno-endocrinología, ¿ok? Y esta es una rama muy particular de la medicina, ya van a ver por qué. Y quise que la doctora nos instruyera sobre esto porque es algo sumamente importante. Natalie, ¿cómo estás? Hola Miguel, buenos días. Agradecida contigo de que me abras esta ventana para conversar con todas las personas que te siguen. Muy feliz de verte por esta vía y de saludar a toda la gente linda de República Dominicana que me encanta. Muchísimas gracias y bueno, aquí estamos para compartir un poquito de esta nueva manera de hacer medicina. Excelente. Para mí es un honor tener a Natalie en el programa porque ella es una de mis compañeras de estudio de medicina, ¿no? Y he visto su trayectoria como médico y la verdad me llena de orgullo tenerla en el programa. Es una persona, bueno, está en uno de los hospitales más, eh, como donde presentan los mayores retos en el país. Y saben que las cosas en Venezuela no están muy fáciles, por lo que hacer medicina allí es como doblemente meritorio a cualquier médico en cualquier otra parte. ¿Ok? Y de verdad que es una persona muy entregada, muy servicial y sobre todo con unos conocimientos excepcionales. Y para mí es un gran honor tenerla aquí con nosotros, ¿no? Como ustedes pueden ver, parece recién graduada de la universidad, parece que no hubieran pasado tantos años, no voy a decir por respeto a nosotros dos cuántos son 20. Por favor. Después la Pero gente echa números, ay, y exactamente. bueno. Entonces, a pesar de cuánto pasó el tiempo, parece que se acabara de graduar, ¿no? Estas mujeres ahora duermen con hielo o una cosa así. Bueno, entonces, pero aparte de lo joven, aunque la ven muy joven, es una profesional que se ha desempeñado por muchos años en la medicina interna y esta nueva especialidad, esta nueva rama, ella es una de las pioneras en Venezuela ha desarrollado este tipo de, se ha desarrollado en esta rama, ¿no? Entonces, para empezar, Natalie, quisiera que nos explicaras un poquito qué es la psiconeuroinmunoendocrinología. Bueno, la psiconeuroinmunoendocrinología es una ciencia integradora, ¿ok? Que busca tener un enfoque mucho más integral, holístico y humanista del ser y de la manera de cómo nosotros, los profesionales de salud, ejercemos la medicina, ¿ok? Como su nombre lo dice, tiene que ver con el visualizar al individuo y entenderlo como un ser que está complementado por varias partes. Lo primero, obviamente, una parte biológica, anatómica y funcional, pero una persona que también tiene una psiqui, ¿verdad? Y unas emociones, un sistema de creencias que muchas veces son los determinantes en el desarrollo o no de una enfermedad en un paciente. Entonces, eso es lo que busca la psiconeuroinmunoendocrinología, ver al individuo no como una enfermedad, sino como un ser humano que en un momento de la vida está transitando una condición de salud. Excelente. Es decir, que no solamente toma en cuenta la enfermedad del paciente, sino que Claro, además toma en cuenta sus valores, sus principios, sus creencias y también sus circunstancias. ¿Ok? Cosa, perfectamente. cosa que muchas veces, sobre todo cuando se manejan grandes volúmenes de pacientes, es muy difícil. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podríamos orientar a los primeros? O sea, tengo idea de en dos partes, porque tú sabes que nosotros tenemos un público de salud y tenemos un público de Ok. comunidad. ¿Ok? Entonces, empezar primero con el público de salud para decirles cómo pueden ellos plantearse, abordar un paciente para que se sientan lo más conectados posible
en el sentido de abordarlo sin sentir que es simplemente una enfermedad que vino y que hay que curar? Fíjate, yo desde hace muchos años, no desde ahorita, recién graduada, pues tuve la experiencia difícil de tener que diagnosticar a mi papá con una enfermedad oncológica muy avanzada. En ese momento, obviamente, tú buscas las personas que tú consideras que son las que están más preparadas para ayudarte a enfrentar esa situación. No sé si por mi condición de médico conseguí como que muchas personas frías que sabían mucho, pero comunicaban poco. En ese momento yo dije, yo no quiero ser así, porque entendí que con la palabra, con lo que tú le dices a esa persona que está sentada frente a ti, que viene buscando mucho más que un diagnóstico y un pronóstico, viene buscando una solución a su problema. Y cuando uno habla de solución, sabemos en medicina que no todas las cosas pueden tener una curación definitiva. Pero nosotros podemos saber que existe algo que se llama sanación y que tiene mucho que ver con el proceso emocional que hay detrás de esa enfermedad. La psiconeuroinmunoendocrinología no dice que las enfermedades no existen, por el contrario, buscamos cuál es el verdadero origen de esa enfermedad e intentamos ir a la emoción que condicionó que una enfermedad apareciera y tratar de sanar esa situación para que el paciente tenga una mejor evolución. A veces podremos curar a un paciente, a veces podremos no curarlo, pero sí dejarlo con el sentimiento de que sanó todas las emociones que los llevaron a tener esa enfermedad y que de pronto está tranquilo, viviendo lo que le ha tocado enfrentar en la vida, pero con una actitud positiva y esperanzadora. Esa es la idea. Excelente. O sea, que hay pacientes simplemente que podrán encontrar su curación, como por ejemplo un paciente que tenga una cirugía y se le resuelva su problema, o Exacto. pacientes que lleguen y sepan que tienen una enfermedad con la que van a vivir de por vida, o por lo menos por mucho tiempo. ¿Ok? Exactamente. Y no Y significa... Ajá. es una manera de apoyar al paciente. Por ejemplo, en mi especialidad en medicina interna, ¿cuántos pacientes crónicos con enfermedades que realmente difícilmente yo voy a poder curar, como hipertensión, diabetes, enfermedades reumatológicas, la artritis, que es una enfermedad tan incapacitante por el dolor que produce? Si tú le das a estas personas otras herramientas para mejorar su calidad de vida, para entender que si mejoran sus emociones y hacen cambios en su vida cotidiana, incorporando cosas que le produzcan bienestar y que aumenten secretores, por ejemplo, como serotonina, endorfinas, van a tener una mejor calidad de vida. Mira, tú haces un impacto sumamente positivo en lo que va a terminar de ser la vida de ese paciente. No lo estás curando porque el paciente va a seguir siendo hipertenso, pero de pronto, si tú le inculcas que debe hacer actividad física, que debe tener actividades recreativas que le aumenten su secreción de endorfinas y el paciente deja de tomar 3 medicamentos y solamente toma uno, o a veces no toma ninguno, sino que se controla solamente con medidas sustitutivas, no farmacológicas, ¿cuál es el impacto que realmente estás causando en ese ser humano? Es importantísimo. Claro, o sea, no es lo mismo un hipertenso que se enfoca en su enfermedad y se entristece con su enfermedad y, digamos así, se resigna con su enfermedad a una persona que sabe que si va con mucho optimismo afrontando su enfermedad, si ve todas las, bueno, que gracias a Dios, sobre todo en estos tiempos modernos, hay muchas otras alternativas, o sea, en el sentido de que se puede vivir prácticamente como si uno, en el caso de la hipertensión o de la diabetes o de otras, o sea, otras enfermedades crónicas inclusive, que evolucionan mucho más lento e incluso mejoran con cierto tipo de tratamientos y terapias que solamente, que simplemente como que desahuciar a una persona, porque aunque esa persona no se vaya a morir, le estás poniendo como un grillete y una marca que él va a llevar en su vida y lo va a condicionar. Este tipo de abordaje en la medicina
nos ayuda a que el paciente tenga el menor impacto negativo posible. Y me parece muy importante, Natalie, porque de verdad Exactamente. que muchas veces no medimos las consecuencias de las cosas que le decimos a los pacientes, y los pacientes también no saben muchas veces expresar, ¿no? Eh, cómo ha sido de impactante esta noticia para ellos. ¿Ok? Y bueno, tú y yo y todos los médicos que ven este programa podríamos mencionar muchísimos casos por ejemplo, cuando yo tenía un sobrino en oncología, y me acuerdo que había Ujú. una señora que tildaban de irresponsable porque muchas veces dejaba durante todo el día al niño solo, al vecino del sobrino mío, ¿no? Y las mamás, las enfermeras e incluso las doctoras murmuraban un poco mal de ella, del desinterés, de no sé cuánto, porque lo dejaba cuidando con nosotros o con lo de al lado. Todo el mundo está pendiente del niño. Ella llegaba en la tarde, en la tardecita ya noche, y se quedaba en la noche, y casi siempre, era muy pocos días los que se quedaba. Claro, cuando yo ahondé un poco conversando con ella, tenía 2 niños más en la casa y era madre soltera. Ahí está. Este, Entonces, imagínate tú o sea, lo mal que uno se siente cuando conoce esa circunstancia. De Sí, es que, que hay que buscar qué hay detrás de cada quien. Tú no puedes ver el paciente como una enfermedad. Nosotros nos formamos como médicos y muchas veces caemos en el de las 5, el de la pancreatitis, el de la neumonía, la de el ACV, y nos olvidamos que no es un diagnóstico, es un ser humano, es un paciente, un individuo que tiene un nombre, que tiene una historia personal, que tiene un sistema de creencias que le hacen ver la enfermedad de una forma determinada. Siempre detrás de una persona que tú tienes enfrente hay muchas cosas que si tú te sientas a conversarlas, van a salir a relucir y nos van a hacer dar a nosotros como profesionales de salud un mejor diagnóstico y un mejor abordaje del tratamiento. Es mucho empatizar con esa persona que te está buscando para que tú lo ayudes a solucionar un conflicto y hacerle entender a ellos que la enfermedad no es el enemigo. La enfermedad es la oportunidad de cambiar muchas cosas en tu vida. Y qué excelente. probablemente de esos cambios que tú hagas va a depender el resto de lo que tengas que vivir. ¿Ok? Y eso aplica para cualquiera de las enfermedades que nosotros queremos mencionar. Inclusive ahorita, con esta pandemia que estamos viviendo, estamos enfrentando 2 pandemias. Estamos enfrentando una pandemia a un virus que todavía no conocemos bien, que estamos ensayo y error, explorando cuáles son sus manifestaciones clínicas, cuáles son los diferentes síntomas y signos que producen el organismo, las consecuencias de la infección por este virus, pero también estamos enfrentando una pandemia emocional. El mundo está consternado, todos tenemos miedo, todos tenemos ansiedad, precisamente por esto, porque no sabemos cómo enfrentar esta nueva situación de salud, esta nueva situación de confinamiento, de encierro al que nos hemos visto obligados. Y esto está generando una serie de otras enfermedades en los individuos que si las vemos aisladas vamos a decir, bueno, pero mira, es que hay un pico de hipertensión arterial, es que los diabéticos están desaforados, no. Es que cuando tú estás sometido a una situación de estrés continuo, ese estrés obviamente se manifiesta desde el punto de vista biológico en la secreción de hormonas contrarreguladoras. Entonces tenemos disparadas todo lo que es adrenalina, noradrenalina, que son las hormonas del ataque. Estamos en un continuo defendernos de un ataque. Y el cuerpo entonces nos pone la presión arterial más elevada, nos pone la frecuencia cardíaca más elevada, porque necesitamos llevar sangre al resto de los tejidos para poder correr ante esta eventualidad que estamos viviendo. Entonces, eso es lo que realmente como psiconeuroendocrinología tenemos que ver. No es nada que no sea científico, es que la situación
psíquica, emocional que estamos atravesando, lleva a nuestro sistema endocrino a desencadenar una serie de hormonas que van a influir sobre el desempeño de nosotros como organismo. Y eso está muy bien cuando es una respuesta rápida. Porque, bueno, porque nos van a atracar y necesitamos defendernos, o porque un hijo se nos montó en un árbol y necesitamos bajarlo. Pero cuando esto se hace repetido, pues ahí es donde va a venir la enfermedad. ¿Ok? Claro. Ahora, Natalie, te voy a hacer una pregunta un poco más compleja, pero es muy importante, ¿no? Porque vimos ahorita el lado sanitario, ahora en el lado de los pacientes. ¿Cómo puede hacer un paciente para que si que un médico atienda, o sea, de alguna manera él pueda asegurarse de que el médico lo vea no como una enfermedad, sino como una persona, este, eh, porque, claro, por ejemplo, en instituciones como con grandes volúmenes de pacientes, etcétera, etcétera, tal vez los médicos no tengan mucho tiempo de interactuar. Sin embargo, pienso que si el paciente sabe abordar al médico, puede sacar mucho de que darse a conocer para que el médico sepa cómo específicamente cómo tratarlo, porque si uno sabe mostrar las cartas primero, el médico lo va a abordar de una manera distinta a si simplemente llega y espera que el médico haga todo, me parece. Entonces, quisiera reflexionar un poco en torno a eso, porque para las personas que ven el programa creo que puede ser algo bien importante. Fíjate que yo creo que es algo bidireccional, porque históricamente el médico siempre ha sido la persona de envergadura, la persona de poder, el que sabe, el que tiene el conocimiento, el que me va a resolver. Entonces, yo creo que nosotros como médicos y como profesionales de la salud, no solamente médicos, odontólogos, psicólogos, enfermeras, nosotros tenemos la responsabilidad de empatizar con esa persona que en el momento en el que acude a nosotros está en una situación de minusvalía, porque es la persona que siente que su vida está comprometida. Entonces, esa persona está en una situación de minusvalía y muy probablemente no tenga la capacidad de primera instancia darnos toda la información necesaria para que nosotros podamos abordarlo de la mejor manera. Por eso es que pienso que es tan importante estas nuevas ramas para el ejercicio de la medicina, porque nos permiten a nosotros, que en todo caso somos los que tenemos el conocimiento, establecer una mejor comunicación con el paciente. Mira, yo pienso que incluso yo apenas pertenezco a la segunda cohorte del diplomado de la Universidad del Zulia. Estamos luchando porque esto se convierta, más allá de un diplomado, en un posgrado, y estamos luchando porque se vea como una materia regular dentro de lo que es el pensum de la Facultad de Medicina. ¿Por qué? Porque es que a nosotros en la carrera nos enseñan muchísimas cosas, pero nadie nos enseña cómo ser un poco más empáticos con el paciente. Y fíjate que para eso tampoco es un diplomado. Para eso influyen muchas cosas, influyen el ser humano que somos nosotros, porque desde lo que somos vamos a ejercer nuestra profesión. Difícilmente, si yo soy una persona que tengo un sistema de creencias muy rígido, que no tengo la flexibilidad de mirar más allá de lo que conozco habitualmente y abrirme a la posibilidad de ver al individuo con otras aristas, pues difícilmente yo voy a poder entender a esa persona que tengo enfrente. Voy a seguir viendo una enfermedad y voy a seguir tratando unos síntomas, pero me voy a olvidar de tratar al ser humano. Muchas veces una persona solamente con que tú la escuches, mira, muchos de los pacientes que llegan a mi consulta llegan con unos motivos de consulta y salen completamente con otro diagnóstico. ¿Por qué? Porque una vez que tú estableces una comunicación con el paciente, te das cuenta que hay muchos miedos, que de pronto escuchó por allí que hay una enfermedad que da tal cosa y resulta que esa persona está atravesando un problema personal importante y es más fácil reflejar todos estos síntomas que mirar realmente qué es lo que me está haciendo a mí sentir mal. Entonces, todo esto, pues, se dice muy sencillo,
pero requiere de mucho de nosotros como individuos, porque en la medida en que el paciente sienta que puede conversar contigo, que tú lo vas a escuchar, que le vas a creer, que no le vas a decir que está loco, o que no lo vas a mirar el reloj y a decir, mira, ya se pasó el tiempo, ¿por qué fue lo que viniste para acá? Sino que tú vas a buscar la manera de que esa persona se sienta en confianza contigo. Entonces ahí es cuando viene la bidireccionalidad, ahí es cuando el paciente va a comenzar a decirte realmente cómo se siente y qué fue lo que lo trajo a la consulta. Porque no todos los pacientes, de pronto, en una emergencia, difícilmente tú puedes aplicar todas estas técnicas, pero en una consulta es diferente, ¿ok? Claro. Y hasta en una misma emergencia, un paciente que llega con un síndrome coronario, con un dolor torácico intenso, que el paciente casi no puede ni hablar, que tú le tomes la mano y que le digas, mira, todo va a estar bien, cálmate, respira profundo, dime qué te duele, qué es lo que sientes, dónde te molesta, cómo comenzó. Mira, eso abre la puerta a que ese paciente comience a sentirse mejor, porque se siente atendido. Siente que hay una persona que está allí para de alguna manera solucionarle el problema que lo llevó. Y ese paciente puede o no complicarse, puede o no mejorarse, pero es un paciente que tú atendiste con la dignidad que se merece todos los seres humanos. Excelente, claro. O sea, y de hecho se ha demostrado científicamente que un paciente que siente al que se aborda positivamente, es un paciente que reacciona positivamente, o sea, que le ayuda mucho porque sabemos mucho que tanto las emociones como los miedos, sobre todo, y los temores este, y también la capacidad que tenemos de salir adelante, ese equilibrio delicado, allí interviene mucho el médico. O sea, porque él puede, a un paciente lo puede animar o lo puede condenar. Entonces, claro, no es lo mismo, sale con el mismo tratamiento, pero un paciente puede salir de tu puerta con un tratamiento condenado o puede salir de la puerta con un tratamiento animado a luchar. Y es totalmente distinto y entró exactamente igual. Entonces, es bien, bien interesante este tipo de abordajes, ¿no? Y también saber y fíjate que, ajá. perdón. Sí, 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 sí. No, No, no digo. te quería decir, porque tú dijiste una palabra que me impacta muchísimo, que es la palabra miedo. Y sabes que está científicamente demostrado con estudios que el miedo es un potente depresor del sistema inmune. Entre Okay. más miedo tengamos, más inmunosuprimidos vamos a estar. Cuando tú disminuye las células natal killer, que son la primera línea de defensa celular ante cualquier agente. Y hay estudios en pacientes con cáncer que tú ves que aquellos pacientes que tienen una actitud más positiva y esperanzadora, tienen una evolución clínica mucho mejor que aquellos pacientes que desde el inicio del diagnóstico tienen una actitud negativa y rechazan su enfermedad. Y eso no, mira, eso lo podemos revisar, eso está establecido clínicamente. Más allá, observacionalmente, nosotros que nos formamos en el hospital universitario, donde, por ejemplo, tenemos la situación especial de que hay, por ejemplo, personas que son de etnias que no hablan español. Mira, y a veces tú les das a esas personas un pronóstico y un diagnóstico difícil y lo superan de una manera que todos nos quedamos asombrados. ¿Y sabes por qué es? Porque nunca entendieron lo que tú les dijiste y nunca sintieron miedo, porque no están entendiendo. Y de verdad, esto es algo que yo lo he visto en mi experiencia. Tú puedes tener dos pacientes iguales. Uno, tú le dices, mira, está muy mal esto, y al otro le dices lo mismo, pero no te entiende, y este va a evolucionar muchísimo mejor, porque su energía está puesta en recuperarse, sus emociones están puestas en recuperarse, en salir de allí, no en lo negativo que tú le dijiste, que está muy mal, que no se va a recuperar. ¿Okay? Claro. Y esas experiencias que pudiéramos conversar de eso, pero que está científicamente establecido. Ajá, Natalie, y hablemos que nos queda unos minutos, pero
de los médicos regañones. Ajá, o sea, en la vieja escuela nosotros conocimos cuando yo estaba pequeño y durante toda mi Sí, formación señor. había muchos médicos regañones. Ahora, gracias a Dios, eso ha cambiado. Pero, vamos a ver, yo quiero hacer una invitación a los pacientes, primero que sepan que los médicos no tenemos, o sea, no somos también seres humanos y también nos podemos dejar llevar por nuestras circunstancias y también tenemos, así como ustedes tienen su neuropsicoinmunoendocrinología, nosotros tenemos nuestra psiconeuroinmunoendocrinología. Sí, Ok, señor. y gracias a Dios, ustedes creo que en este momento es muy raro que no se encuentre un médico regañón, pero esos médicos que lo que hacen es como reclamarte, condenarte y no ayudarte, no son los mejores asistentes para llevar un proceso, sobre todo a largo plazo, que podamos tener. Entonces, nada, una recomendación a los médicos de cómo abordar a estos pacientes para que no se sientan regañados. O sea, porque cuando uno se siente regañado, uno como que se cierra. No sé si me equivoco, Natalie. Te digo para que no cometas un error No, con otras cosas. no, claro que sí. Es que mira, yo creo que nosotros como médicos siempre tenemos que tener una premisa. Ya la enfermedad está tratando suficientemente mal a esa persona como para que también nosotros la tratemos mal. Cuando Perfecto. partimos de eso, yo creo que lo demás va fluyendo. Obviamente, como hay médicos, hay pacientes. Hay pacientes que tampoco llegan con la mejor actitud, hay pacientes, sobre todo, nosotros lo vemos en el ámbito público, muchas veces nos han amenazado con armas, ¿no? De todo hay. Sí, Pero lo que queremos cada día más es establecer los mecanismos que nos lleven a tener un ejercicio más humanista de la medicina. excelente. Entonces, fíjense que este tema es fundamental, ¿ok? Tanto para los médicos como para los pacientes, porque si nosotros luchamos por tener esta medicina más integral, esta medicina más, más allá de tratar un problema, de tratar una persona, ¿ok? Podremos tener mucho más éxito en nuestros tratamientos, en nuestras enfermedades y también como pacientes en nuestro proceso de curación o de mejora o de mantenernos sanos a pesar de tener una enfermedad con nosotros. Doctora Natalie, se nos está Totalmente. acabando el tiempo, nos quedan un par de minutos y quiero dejárselo a usted para que le digas a los pacientes algunas palabras que tú quieras que le queden especialmente de este programa. Mira, yo creo que básicamente lo que yo le digo a mis pacientes, la relación médico-paciente es como un matrimonio, donde a ti te tratan bien, tú te quieres quedar allí. Claro, Pero para que yo te trate bien, tú también me tienes que tratar bien a mí. Entonces tiene que haber respeto y empatía y a partir de allí, pues vamos a tener la mejor de las relaciones. Nuestra función como médico nunca es hacer daño, por el contrario. La idea es que vean en nosotros una persona que puede tomarlos de la mano y llevarlos a alcanzar nuevamente su salud. Eso yo creo que es lo más importante, no ver al médico como a un enemigo ni a la enfermedad como la mala. La enfermedad siempre es el mensajero que algo nos quiere decir, que algo tenemos que cambiar en nuestra vida para mejorar. Entonces, eso creo que resume todo lo que hemos conversado. Pues, y incentivar a la gente a que busque oportunamente ayuda, cualquiera que sea la circunstancia de salud que esté atravesando, y que se quede con aquella persona que realmente le ofrezca la sensación de que puede ayudarlo a atravesar esa situación de salud. excelente. Creo que fue un tema de los más importantes que hemos tratado acá, Natalie, porque se trata de algo que envuelve todas las ramas de la medicina, algo que envuelve a todos los médicos y algo que envuelve a todos los pacientes. O sea, algo tan grande que tenemos en nuestras manos es algo bien importante de tratar y de profundizar. ¿Ok? Te damos muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad que nos ha servido muchísimo y yo espero que nuestros amigos televidentes hayan conocido y profundizado más un poco más del mundo de la medicina. Este tema me gustó mucho porque abre mucho la sensibilidad de que los médicos conozcan más humanamente a los pacientes
y los pacientes conozcan más humanamente a los médicos también, ¿ok? Y saber que es una relación recíproca y que el médico no lo hace todo o el paciente no lo hace todo, sino que es un equipo, un matrimonio, como tú decías, ¿no? Y te damos Exactamente. muchísimas gracias, Natalie, de verdad, esperamos tenerte con otros temas. Ella como médico internista maneja muchísimos temas y le creo que la tendremos nuevamente con nosotros, de seguir con nuestros programas internacionales. Y de verdad, Natalie, un placer y un gustazo haberte tenido aquí con nosotros. Muchísimas gracias. Un gusto para mí haber conversado contigo y con todos los televidentes, la gente que te sigue. Esperamos que esto sea una lucecita en el cambio que queremos hacer en el mundo. Yo creo que todos podemos sumar a que las cosas cada día sean mejores. Claro que sí, y como, bueno, como decías al principio, viva mejor, creo que uno de los temas que más nos engloba es este que acabamos de tratar, ¿no? Porque se trata de eso, del final, dar todas las herramientas para vivir mejor en nuestro mundo de salud. Bueno, muchísimas gracias, amigos televidentes, no se vayan, que seguimos con más y mucho más de su programa Viva Mejor para todos ustedes.